Amén. Buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana, que están compartiendo con nosotros este servicio. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor que nos permite alabarle y glorificarle. Y vamos a iniciar el servicio de este día. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor, ¿verdad?, para que Él nos bendiga y se complazca con todo lo que estamos haciendo en este día para alabarle. Bendito y amado Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has dado, Señor, de poder estar aquí, Señor, en la iglesia para bendecir, alabar, glorificar tu nombre, y te pedimos tu bendición para aquellos que estén en sus hogares, que cada necesidad, Señor, pongas tu mano sobre ellas, Señor, y que tus hijos pues se gocen, Señor, con la alabanza, con el mensaje que has preparado para sus vidas en este día, y que así, Señor, podamos de esta manera estar en contacto, Señor, seguir alabándote y sirviéndote hasta el día pues que tú nos permitas poder reunirnos y estar aquí todos en la iglesia, Señor. Gracias pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a elevar esta alabanza, ¿verdad?, que nos habla que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, porque desde el cerarme, Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme,
Dios, ¿verdad? Porque Dios, a pesar de las situaciones y circunstancias, tiene el control y podemos, ¿verdad?, tener paz y podemos, como dice el canto, también dormir tranquilo porque nuestra confianza está en nuestro Señor y, ¿verdad?, y el Señor pues es nuestro pastor, ¿verdad? Nada nos faltará. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Jesús, Cordero Santo, mi vida te entrego a ti. Te entregaste sin culpa alguna y todo por amor a mí. Te amo, mi Señor, por lo que has hecho en mí. Tu mano se extendió en tiempo de aflicción. Mil gracias te doy por ese amor. Te amo, mi Señor, por lo que has hecho en mí. Tu mano se extendió en tiempo de aflicción. Mil gracias te doy por ese amor. Mil gracias te doy por ese amor. Mil gracias te doy por ese amor. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempecito en la palabra de Dios y le invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 17 del 1 al 3, el Evangelio de San Juan, versículo 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo:
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre bendito, bendice tu santa palabra y úsala, Señor, para alimentar tu pueblo, y también, Señor, para que si hay alguien que está escuchando y nunca te ha conocido como su Señor y Salvador, que hoy sea el día que vengan a ti, Señor Jesús, y que imploren a ti por vida eterna y perdón de sus pecados. Bendice pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos aquí, hermanos, la oración del Señor Jesucristo a su Padre Celestial. Esto no es nada nuevo. Jesucristo fue un hombre de oración. La Escritura nos muestra al Señor Jesús siempre buscando la comunión con Dios, su Padre, en oración. Empezó su ministerio con oración y terminó su obra de redención orando por sus enemigos y orando a su Padre Celestial que recibiese su Espíritu. Aquí vemos a Jesucristo que empieza su oración hablando de que la hora ha llegado, y luego habla de la vida eterna. Todo el ministerio de Cristo y su venida a este mundo se puede resumir en esto: dar a conocer al Padre a la humanidad y dar vida eterna a todo aquel que confíe en Él como su Salvador personal. Así que examinemos lo que nos revela la oración que Cristo hizo al Padre. Y lo primero que vemos aquí es que es el plan de Dios a punto de cumplirse. El plan de Dios a punto de cumplirse. Cuando Cristo dice: Padre, la hora ha llegado. En el versículo 1, la segunda parte, dice: Padre, la hora ha llegado. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa esto de que la hora ha llegado? Pues Cristo está a punto de llegar a ese momento por el cual vino a este mundo. La hora ha llegado significa: estoy a punto de ir a la cruz del Calvario a ofrecer mi vida por los pecados del mundo. A eso se refiere cuando dice: Padre, la hora ha llegado. Está diciendo: ya casi llega esa hora de que voy a estar colgado en esa cruz para ofrecer mi cuerpo en sacrificio por todo aquel que se arrepienta y venga a mí para perdón de pecados. A Jesucristo nadie le quitó la vida, Él voluntariamente fue y la ofreció por usted y por mí. Amén. Juan 10:17 nos habla de esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 10: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, fíjese bien, dice: pongo mi vida para volverla a tomar. 18 dice: nadie me la quita. O sea, los soldados romanos no me están quitando la vida. Los fariseos, los religiosos no me están quitando la vida. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, ahí está el plan de Dios. Ahí está, a esa hora a la que está a punto de llegar nuestro Señor Jesucristo en este capítulo que estamos leyendo, cuando dice: la hora ha llegado. A eso se refiere. Así que Cristo, por un periodo de aproximadamente 3 años y medio, anduvo dando a conocer al Padre a la humanidad.
Y también Él se dio a conocer como el Salvador del mundo, por medio de los milagros que hacía y de su palabra de autoridad. Muchos creyeron en Él. Nos dice la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, que muchos creyeron por ver el milagro que hizo. Oye, pues ¿quién puede resucitar un muerto sino solamente Dios? Y Cristo, con su palabra de autoridad, le mandó a Lázaro que saliera fuera. Y Lázaro salió todo amarrado, todo vendado, salió. Y la gente se maravilló de ver ese gran milagro que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se estaba dando a conocer al mundo como el Salvador del mundo. Así que regresemos a nuestro pasaje que estamos viendo, Juan 17. Algo más que nos revela la oración de Cristo al Padre es la perfecta unión de Cristo y Dios el Padre. La segunda parte del versículo 1 dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo que vemos aquí, hermanos, es que cuando le dice Cristo, le dice al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos cómo el Padre y el Hijo gozan de una perfecta unión. O sea que, en otras palabras, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo no es nada más un gran profeta o un gran maestro. Cristo es Dios. Juan 1:1 nos dice: en el principio era ¿quién? El Verbo, o sea, Cristo o la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Cristo era Dios. Cristo es Dios. Amén. Entonces, mire, si las personas se quieren acercar a Dios, debe ser en los términos de Dios. Vemos ahorita, cada quien tiene su propia idea de cómo llegar a Dios. Dicen, todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si usted y yo nos vamos a acercar a Dios, debe ser en sus términos. Amén. No todos los caminos llevan a Dios. Otras personas dicen, pero si era una buena persona, tan solo con que me porte bien, tan solo con que haga un rezo o una oración de vez en cuando voy a la iglesia, con que no le haga daño a nadie, con eso ya estoy bien. Déjeme decirle con mucho amor y mucho cariño, usted está equivocado. Así no se llega a Dios. Se llega a Dios a través de Jesucristo, porque Dios así lo decidió. Dios así lo decidió. Él es el quien pone las reglas. Muchos le dan toda la honra solamente al Padre. Otros dicen, es solamente Cristo porque Él es el Salvador. Y aún hay otros que toda la honra se la dan al Espíritu Santo. Recuerde, son tres personas, pero un solo Dios, y la honra es igual para los tres porque los tres son Dios. Tres personas, un solo Dios verdadero. Amén. Entonces vemos aquí la unión perfecta de Cristo y el Padre Celestial. Algo más que vemos aquí es que solo Cristo tiene el poder para dar vida eterna. Versículo 2 del capítulo 17 de Juan dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Podemos leer el versículo de esta manera: como le has dado poder sobre toda persona, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces vemos, amigos y hermanos, de que Cristo es el único que tiene el poder para dar vida eterna. Amén. No hay otra manera. Sí, amén. La salvación viene de Cristo.
Dios le asignó a él la tarea de dar vida eterna a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como su Señor y Salvador personal. Ve usted aquí que la palabra de Dios no menciona que la vida eterna viene a través de asistir a una iglesia, o de ser parte de una denominación, o ser miembro de esta otra, o de portarse bien. No, Dios le dio al Señor Jesucristo la autoridad solamente a Él, para Él dar vida eterna a todos los que se arrepienten y vienen a Él. Amén. Hechos, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Si tiene usted ahí su Biblia, vaya, búsquela o apúntela si no puede encontrarlo rápido, y después lo lee para que se dé cuenta que no le estoy diciendo mentiras. Hechos capítulo 4, 11 y 12, dice la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación. Fíjese bien. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está claro? ¿Está claro, verdad que sí? Entonces, solamente Cristo puede dar salvación a todo aquel que cree en Él. No es a través de religión, no es a través de buenas obras. Dios asignó al Señor Jesucristo para dar potestad, como dice el versículo 2, para que dé vida eterna a todos los que Dios le dio al Señor Jesucristo. Entonces, ¿es Dios un Dios injusto? No. ¿Y los millones de personas que no han escuchado el Evangelio de Cristo se van a perder por eso? Miren, Dios le da a todo ser humano el testimonio de su existencia a través de su creación. Sí, amén. Si ellos son sensibles a su testimonio, al testimonio de la creación de Dios, si ellos son sensibles a esto, Dios les envía a alguien que les dé el evangelio de salvación. Dios no es un Dios injusto, pero lo que pasa es de que las personas ven la creación de Dios y muchas veces, en vez de adorar a ese Dios invisible, adoran a otras personas, a otras estatuas que hacen, o al sol o la luna y las estrellas, y no adoran a Dios verdadero. Romanos 1 dice la palabra de Dios así. Vaya ahí conmigo, acompáñame a buscarlo. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, fíjese bien, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces, las personas se pierden no porque no conozcan al Señor Jesucristo, sino porque deciden mejor vivir en las tinieblas que venir a la luz de Cristo. Porque Dios no se quedó sin testimonio, les ha dado el testimonio de la creación. También Dios le da a todo ser humano el testimonio a través de su conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia, ¿sabían? ¿Y quién puso esa conciencia ahí en el ser humano? Es Dios. Ahora, si ellos son sensibles a su testimonio o al testimonio de su conciencia, Dios les envía a alguien que les hable del evangelio de salvación.
Volvamos allí a Romanos, capítulo 2, y veamos también qué nos dice acerca de esto. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ilustrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vemos entonces aquí que Dios les ha dado el testimonio también, además de la naturaleza, de su conciencia de cada persona. Así que concluimos: Dios es justo. Él proveyó el camino a la vida eterna y es solamente a través de Cristo Jesús. No hay salvación en nada ni nadie más. Amén. Ahora regresemos al capítulo 17 de Juan y vamos a concluir ahí. Dice en el verso 3, Cristo nos explica lo que es la vida eterna. Dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Qué más claro lo queremos? Cristo nos explica lo que es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios, es conocer a Cristo. Si usted le conoce, usted le va a confiar con su alma, con su vida, con todo su ser. Hay muchas personas que dicen: sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no más aquí, en su mente. No, tiene que confiarle con su alma, con su vida. Eso es la fe que salva. Vemos también el trabajo del Espíritu Santo en el plan de salvación. Él le da convicción de pecado a las personas y las dirige a Cristo para salvación. En Juan 16, versículos 7 al 9 nos dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado al mundo. Vemos a la tercera persona de la Trinidad haciendo su obra también en la obra de la redención. El Espíritu Santo, si usted está escuchando este mensaje y usted está sintiendo, está diciendo: es verdad, necesito ser salvo, necesito salvación de mi alma. ¿Usted cree que está pensando así nomás por usted? No, es el Espíritu Santo que le está dando convicción y le está diciendo: arrepiéntete, ven a Cristo y Él va a perdonar tus pecados. Él quiere darte vida eterna. Vemos ahí el Espíritu Santo obrando en las personas, dando convicción de pecado. Conocer a Dios es confiar en Él. Dios le dio el poder a Cristo para que Él dé vida eterna a los que confían en Él. Hermano, hermana, dele gracias a Dios por su salvación. Dele gracias a Dios porque Él un día abrió sus ojos y pudo ver a Cristo Jesús y vino a Él y le confió con su alma, y ahora usted goza en estos momentos de vida eterna. Puede ser que haya alguien escuchando que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, así que no puede llamar a Dios Padre. Cristo le ofrece hoy la oportunidad de conocerle. Confíe en Él como su Señor y Salvador, y entonces sí, usted podrá llamarle a Dios Padre Celestial, Padre Santo. ¿Por qué? Porque una vez que usted confía en Cristo como su Salvador, Dios lo pone en su familia. Si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador y Señor en estos momentos, déjeme decirle de nuevo con mucho amor, mi intención no es molestarlo, pero usted no es parte de la familia de Dios. Usted dice: pero Dios nos ama a todos. Sí, nos ama a todos, por eso es que dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que se arrepiente venga a Él, tenga salvación y vida eterna. Sí, Dios nos ama. Todos somos hijos de Dios. Déjenme decirle: no. Somos creación de Dios.
Pero hijo de Dios es solamente aquel que viene a Cristo para perdón de sus pecados y redención de ellos. Y Él, entonces, en ese momento usted viene a ser un hijo de Dios. Si usted quiere, hoy es el día y puede decirle, venir a Cristo y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, dame esa vida eterna que tú ofreces. Yo la acepto, la recibo y te recibo a ti como mi único Salvador personal. Gracias por haberme salvado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.